Bendecidos tengan ustedes, muy buenos días en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Dándole gracias a Dios también primeramente por estar ya en otro año más, en este año 2020, de la cual yo declaro que sea un año de los mejores para nosotros. Recibo que sea mejor. Cada día andamos, y sabe yo de dónde me baso, en la misma palabra de Dios que dice: no digas que los tiempos de antes fueron mejores, son los que vienen, son mejores para nosotros. Siempre andando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, de gozo en gozo. Y vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para su pueblo, para los escogidos. Pero quiero también que la gente se desligue de cositas por ahí que nos han tenido enseñados las religiones, y sobre todo eso, porque primero eso también lo hizo la Iglesia Católica, y después brincó y pasó a las iglesias protestantes, iglesias evangélicas, donde ellos, los pastores, cobran los diezmos. Y no sé por qué los han implicado ahí a los diezmos, si los diezmos, dice la palabra de Dios, que era para los levitas, y para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para quienes necesitan, para los forasteros. Para eso era. O sea, se puede, la gente puede dar, como dice el apóstol Pablo, dar cada semana según como hayan prosperado, y hay gente que necesita, porque ahí voy a leer en la palabra de Dios donde dice extranjeros. A veces hay gente que viene de lejos y no tiene para sobrevivir, o sea, no tiene para la comida, incluso para la posada. Entonces ahí están prestos estos diezmos que se daba, pero eso lo enseñó Dios al pueblo de Israel, que nosotros podemos tener otra forma de reunir un dinero para poderle ayudar a la gente, porque eso es bíblico, o sea, eso es necesario, aunque el apóstol Pablo ya no nos enseña de diezmo. Yo escuchaba por ahí un día a un pastor que les enseñaba a los hermanos, decían: Abraham dio los diezmos de todo. Leía Hebreos el capítulo 7, pero solo leía hasta el verso 3. Eso fue cierto, fue verdad. Pero si nosotros leímos en el verso 5, en el capítulo 7, verso 5, que más luego lo voy a estar leyendo, ahí dice: esto es para los levitas. Entonces los pastores no tienen nada que ver que son levitas, ni que son encargados del pueblo de Israel. No tienen nada que ver. Simplemente son unos sinvergüenzas que se roban el dinero de los pobres bendecidos, de los pobres hermanos, porque para aplicarles y para sacarles el diezmo le buscan en lo que dicen Malaquías: el hombre le había robado a Dios. ¿En qué pues le hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos. Que dice Dios que le dice al pueblo de Israel, porque en ese tiempo estaban todavía en la ley, y ahí dice: en esto me habéis robado. Entonces se lo aplican a los bendecidos, a los hermanos, y ellos, como no saben, como no tienen quien los instruya, solo leen y están atentos a lo que dice el pastor, les sacan los diezmos, les sacan el dinero del bolsillo. Y todavía los diezmos no es solo dinero, es con cosas, con cría de ganado, con grano, con todo lo que se trabaja, eso es. Pero quiero leer aquí en Números, en el capítulo 18, desde el verso 20 en adelante, que dice de esta manera, dice: y Jehová dio a Aarón de la tierra de ellos no tendréis heredad, ni entre ellos tendréis parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Mira, aquí está hablando del pueblo de Israel, que le dijo Dios a Aarón. Él no tenía parte también, igualito que los hijos de Leví, pero él era su parte, porque todos tenían que trabajar y llevar al pie de la reunión del tabernáculo, donde ellos llevaban los diezmos y las primicias.
El verso 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredar por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Entonces mire, ahí está hablando de que era para los hijos de Leví el diezmo. Ahora nosotros vamos a Deuteronomio, el capítulo 26, donde también nos habla la palabra cómo nosotros, o sea, cómo Dios ordenó al pueblo de Israel que dé los diezmos para los levitas. Deuteronomio, les dije, el capítulo 26, desde el verso 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero y el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, ahí está, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado los consagrados de mi casa, y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ya, entonces aquí Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel que de los diezmos eran para los levitas, no para como están diciendo ellos, lo que los pastores que les enseñan los diezmos. Yo tengo por ahí un video al menos que había un pastor que les obligaba a los hermanos dar el diezmo, y los que no llevaban los tildaba de malos hermanos. Y eso casi se da en todo lugar. Entonces mire, por ejemplo, aquí dice en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, habla de los derechos, pero aquí no, el apóstol Pablo no está hablando nada de diezmo. Dice en el verso 5, capítulo 9, verso 5: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. Eso, bueno, también dice el apóstol Pablo, no nos vamos a meter aquí con esto, pero más abajo dice el 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? Digo esto solo como hombre, y no dice esto también la ley. Miren, ahí el apóstol Pablo está hablando de la ley, pero él, como siempre, aparta entre ley y gracia, porque dice el apóstol Pablo que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero en cambio él lo llama que fue bueno. O sea, hay muchas cosas que el apóstol Pablo dice que fueron buenas y son buenas. Por eso dice en el Romanos, en el capítulo 7, verso 12, dice: el mandamiento fue santo, justo y bueno. Por eso le enseña, dice que cada semana debemos de apartar algo de lo que nosotros hemos ganado, lo que hemos trabajado, o también compartirlo. Es ahí cuando comienza a crecer la forma de que nosotros estamos dando también a Dios. Acá abajo dice el 8: digo pues esto solo como hombre, y no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, y segaremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho,
sobre vosotros cuando más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo que soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? O sea, son cosas que el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia, a los creyentes, de que esto es una verdad, una realidad que también nosotros. Y una vez en otro video le daba testimonio de que me fui a predicar el evangelio en Zapotillo. Pues, y bueno, como ya no me conocen, pero habían habido dos personas, y uno era peruano y el otro era ecuatoriano, y veníamos a Macará, y pues yo casi no me alcanzaba el dinero. Y venían ahí dos señores, dice, yo lo vi predicando, usted nomás. Entonces el otro dice, él también predica en Macará, yo lo he visto. Bueno, cuando se ofreció pagar el pasaje, ellos me lo pagaron y dijeron, deje nomás, hermano, yo lo voy a pagar. Y cuando nos fuimos a comer, lo mismo, yo dije, pues bueno, ya pues cada uno comimos y todo, y me tocó pagar. El otro hermano dijo, deje, hermano, yo lo voy a pagar. Entonces, porque hay gente de sí mismo que se da cuenta que un predicador, un siervo de Dios, tiene derecho. Y por eso más acá sigue diciendo la palabra que si nosotros, de lo que ganamos, de lo que trabajamos y lo que Dios nos da, debemos de apartar algo cada semana. En la ley de Dios eran los diezmos, pero esto era para el pueblo de Israel. Pero ahora ya no hay diezmos, porque la Biblia no lo habla en la gracia, pero sí nosotros debemos dar cada semana. Todavía, antes de pasar a Hebreos, el capítulo 7, voy a leer en el verso 19 del capítulo 9 de Corintios. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los gentiles como judío para ganar a los judíos, o me he hecho a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están siendo o sujetos a la ley, o sea, directamente a los judíos. El apóstol Pablo se hacía como ellos, pero no porque él estaba guardando la ley mosaica. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Y no sabéis que los que corren en un estadio, todos corren a la verdad. Y dice, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible de nosotros, y nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Digamos que él tenía una astucia y una manera de predicar la palabra, porque la Biblia mismo lo relata que no hubo otro más sabio que el apóstol Pablo, porque él fue, dice la Biblia que él estuvo a los pies de Gamaliel. Gamaliel, pues en esa entonces era una universidad nombrada, una universidad de renombre. Ahí fue lo que estudió el apóstol Pablo.
y Dios lo escogió al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, que somos todos nosotros. De aquí voy a leer ya en Hebreos, donde ciertos pastores se apoyan, pero le mochan, no le leen todo el texto completo para que se den cuenta que los diezmos ya no le pertenecen a los pastores, sino eso era para los levitas, para los huérfanos, para las viudas, para los forasteros, para los pobres que estaban en Israel. Eso es lo que estaba enseñando allá en Deuteronomio y en el libro de Números. Ahora vamos a Hebreos en el capítulo 7. El verso 2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Miren, o sea, cuando leímos el primer versículo del capítulo 7, ellos solo le leen estos dos versículos. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ya, dice que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote de Dios para siempre. Considerar pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ya, miren hasta ahí. O sea, ellos le leen esta parte, sobre todo hasta el verso 3, lo hacen creer al creyente que hay que dar los diezmos, y no es así. La respuesta está en el verso 5, pero en el verso 4 dice que Abraham dio los diezmos del botín. ¿De qué botín? Era cuando Abraham estuvo en la guerra en Sodoma, cuando hubo esta guerra y derrotó a los reyes. Entonces él del botín de eso dio los diezmos a Dios, porque Abraham ganó la guerra con 318 criados, y estos eran zurdos. Todo eso implica, y los 318 también, porque las virtudes en la Biblia usted las encuentra, saca todas las virtudes, son 318. O sea, era un reflejo, era una sombra de lo que era de venir. Y la fe de Abraham también, porque Abraham salió del Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, sino que él iba a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió, la tierra de Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. Entonces él no tuvo nada que ver, y Abraham no era cualquier cosa. Abraham no era un hombre, digamos, un hombre pobre que solamente tenía a su mujer y tenía sus cositas de ir. Él tenía 318, como decir ahora, 318 empleados. Después tenía criadas, tenía la mujer. Este no fue cualquier cosa, pero él, como era siervo de Dios y él le creyó a Dios todo, él salió donde le dijo Dios que tenía que salir. Entonces en el verso 4 dice que le dio los diezmos del botín. Del botín significa de todo lo que había ganado en la guerra. Pero vamos al verso 5, y ahí es cuando les va a doler a los pastores lo que yo les estoy haciendo ver. Dice: considerar pues, el verso 5, ciertamente los que de entre los diezmos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Cuáles? Para los levitas. Es por eso que yo les señalo y les digo, ¿con qué autoridad y con qué permiso reciben ellos los diezmos? Hasta ahí me quedo, y eso es lo que yo les he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.